Grave denuncia en México. La cúpula de la Iglesia Católica sufrió varios intentos de extorsión por parte de supuestos miembros de un cartel del narcotráfico durante un seminario celebrado en noviembre en la capital. Según la información, al seminario conciliar, lugar donde se preparan los sacerdotes, entraron varias llamadas telefónicas en las que supuestos miembros del cartel de la familia michoacana exigían importantes sumas de dinero a cambio de no asesinar a los directivos de la institución. El crimen organizado en México no respeta edad, género o en este caso creencias. Esta vez el blanco de las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico fue la Iglesia Católica. El arzobispo Brimado denunció que en las últimas semanas la institución recibió amenazas por parte de grupos ligados al narcotráfico. Según el cardenal Norberto Rivera, hombres que se identificaron como integrantes del cartel La Familia Michoacana exigieron mediante llamadas telefónicas el pago de importantes sumas de dinero a cambio de no asesinar a alguno de los dirigentes de la Iglesia Católica. Los intentos de extorsión fueron confirmados este lunes por la Arquidiócesis de México. Sin embargo, se informó que no se pagó pese a que continuaron las amenazas. La orden es no entregar dinero por ningún motivo. El cardenal Rivera ha dejado claro que empezar a dar dinero por miedo es empezar una espiral que no tiene fin. El vocero de la arquidiócesis dijo que es la primera vez que supuestos miembros de un cartel de las drogas intenta extorsionar a integrantes del clero capitalino, aunque reveló que en los últimos 2 años sacerdotes han padecido al menos otros 6 intentos. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la Nación, el pasado mes de noviembre 2 sacerdotes fueron asesinados en su residencia en el estado de Veracruz y otro está desaparecido desde el 3 del mismo mes en Tamaulipas, noreste de la nación. NTN 24 con los protagonistas de la noticia establecemos contacto directo en Ciudad de México con el padre Julián López Amazurrutia. Él es rector del Seminario Conciliar de México, lugar donde se recibieron las llamadas telefónicas de esa supuesta extorsión a la institución religiosa. Padre López, muy buenas noches. Bienvenido a NTN 24, lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Andrea. Padre, ¿en qué consisten estas llamadas? ¿Cómo sucedieron los hechos? Recuéntenos, por favor, un poco qué pasaba cuando entraban las llamadas telefónicas en el lugar donde usted obviamente preside o reside también. Sí, se recibieron llamadas telefónicas primero en el conmutador, que pasaron después al responsable de la casa donde se encuentran los alumnos del seminario menor y del curso introductorio. El responsable de esta casa, de nombre Padre Miguel, recibió directamente las llamadas, unas llamadas que con cierta cortesía anunciaban que si no queríamos tener problemas tendríamos que depositarles una importante cantidad de dinero. Padre, bienvenido, gracias por atendernos. Andrea Bernal los saluda. Y luego de esas llamadas, ¿qué acciones tomaron ustedes? ¿Llamaron las autoridades? ¿Tuvieron acercamiento a las autoridades? Sí, nosotros reportamos, bueno, a mí me reportaron directamente las autoridades de la casa donde se recibió el intento de extorsión. Yo comuniqué al señor arzobispo lo que estaba sucediendo e inmediatamente hicimos también las denuncias correspondientes ante las autoridades correspondientes, que con muchísima celeridad respondieron, recibieron también las declaraciones para hacer la denuncia oficial y también ellos nos informaron un poquito de cómo tendríamos que actuar y cómo entender realmente los intentos de extorsión que estábamos sufriendo. Padre, se habla de que las amenazas provienen de miembros del cartel de la familia michoacana. ¿Esto es cierto? ¿Se ha podido establecer ya? No, lo que es verdad es que quienes llamaron dijeron ser de la familia michoacana, pero también es un dato conocido en México que en muchas ocasiones algunos delincuentes más bien locales se suben al nombre de los grandes carteles o de los grandes grupos para de alguna manera legitimar, digámoslo así, su amenaza. De acuerdo con las autoridades, no es muy atendible que se trate realmente de la familia michoacana, pero esto le corresponde más bien a ellos informarlo. ¿Por qué a la iglesia, padre? Hay tantos actores políticos, sin duda, en esta guerra contra el narcotráfico, pero ¿por qué a la iglesia? ¿Ustedes como iglesia han denunciado, se han parado fuertes frente a la guerra contra el narcotráfico? Bien, sí y no. Lo que nos comentaban los policías, las autoridades con las que estuvimos hablando,
es que suelen agarrar bloques sociales por tanda y que ahorita seguramente estarían molestando a la iglesia. Ciertamente los señores obispos del estado de Michoacán durante la anterior asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano hablaron muy fuertemente sobre la dificultad para ellos de llevar adelante su propia misión evangelizadora por la presión de los grupos de narcotraficantes y de malvivientes, pero no necesariamente estarían estos hechos ligados a nuestro intento de extorsión. Padre, finalmente, ¿ustedes van a acatar la directriz que ha emitido hoy la Arquidiócesis de México en el sentido de no entregar dinero por ningún motivo? Absolutamente. Creo que una de las maneras más claras de decir que nosotros somos personas de paz es no permitir que este tipo de extorsiones nos pongan nerviosos. Nosotros somos comunicadores de paz, nosotros somos comunicadores de justicia y nos corresponde sembrar el evangelio donde nos encontramos. Creo que con mucha serenidad decimos que podemos afrontar las consecuencias que se tengan que enfrentar, pero ante todo nosotros tenemos que tender desde la educación y desde el compromiso con los necesitados. Creo que esta es una situación que viven muchos hermanos nuestros, no solo de la Iglesia Católica, y nos solidarizamos con todas las víctimas de este tipo de malhechores. Voy a agradecer al padre Julián López Amos Urrutia, él es rector del Seminario Conciliar de México, que nos contaba esta noticia. Muy amable, padre, gracias por su tiempo. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, de debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde